¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Hay que seguir con el contenido del curso y vamos a trabajar esta semana con un tema que creo que muchos ya dominan y algunos pues le tienen miedo. El tema es casos más comunes de factorización. Vamos a ver cómo factorizar un factor común, cómo factorizar binomios, trinomios y polinomios. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, el tema de factorización es un tema que no es muy complicado, porque este tema es más sobre memorización. Es más de aplicar reglas, es decir, se recuerdan que la última clase de los productos notables estábamos viendo de que si yo me aprendía las reglas podía simplificarme muchos procedimientos. Pues la factorización es la misma idea. Tenemos que aprender reglas específicas y aprender a reconocer algunos patrones para poder factorizar. Pero antes de eso, siempre hay una introducción sobre lo que es factorización. ¿Sí? ¿Qué es factorizar? Porque muchos de ustedes, yo me imagino, saben factorizar. Pero más allá de saber factorizar, hay que comprender qué es factorizar. La factorización, vean, se llama factorización, es como la acción de factorizar. ¿Qué es factorizar? Factorizar es obtener factores. ¿Y qué son factores? Factores son los elementos de una multiplicación. Recuerden que cuando nosotros tenemos una multiplicación, por ejemplo, 8 por 4 igual a 32. El 8 es un factor. El 4 es un factor. Y el 32 es el producto. Entonces, la factorización es regresar una expresión y representarla como una multiplicación. Eso es factorizar. Por ejemplo, en números es muy fácil. Por ejemplo, si yo les digo, factoricemos el 16. Bueno, eso es bien fácil porque 16 multiplicado es 4 por 4. 4 por 4. ¿Verdad? Pero 4 se puede factorizar porque se puede representar como la multiplicación de dos cantidades. O sea, 2 por 2. Y eso multiplicado por 4, que también es 2 por 2. Y por leyes de los exponentes podemos simplificar esto y escribirlo como 2 elevado a la cuarta. Por lo tanto, la factorización de 16 es 2 elevado a la cuarta. Por ejemplo, factoricemos 35. ¿Cuál es la factorización de 35? Pues es 5 por 7. O sea que los factores de 35 son 5 y 7. Y dado de que 5 es un número primo, o sea, no se pueden... los divisores son simplemente 1 y el mismo, ¿sí? 7 también es un número primo, solo se puede dividir entre 7 y 1. Entonces ahí está culminada la factorización. La factorización entre números es bien fácil entonces, porque es representar una cantidad en factores primos. Cuando estamos hablando en álgebra, porque es lo que nos interesa, en álgebra un factor se representa mediante la expresión, ¿sí? En álgebra, un factor es la expresión, ponemos x más menos a. Eso es un factor, es decir, x más algo o x menos algo. Y ese algo puede ser 1, 3, raíz de 2, 0, pi, cualquier valor real. Entonces vamos a poner aquí a pertenece al conjunto de los números reales. Es decir, a puede ser cualquier real. 0, pi, exponencial. Bueno, hay unos números que van a conocer más adelante. Una raíz de 2, raíz de 3, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con la factorización es que tenemos muy arraigado de que únicamente estos números tienen que ser enteros. A tiene que ser un entero y no necesariamente puede ser una fracción. Puede ser una raíz, puede ser raíz de 2, que raíz de 2 no tiene un valor exacto en representación. Pueden ser decimales, puede ser cualquier valor, no importa. No necesariamente tiene que ser entero y eso tiene que quedar muy claro. No necesariamente tiene que ser 3 o 2 o 5 o 8, 15, 20. No, puede quedar ahí un medio. Puede quedar ahí 3/4, puede quedar 8/15, puede ser cualquier valor, no necesariamente un entero. Por eso estoy aclarando acá que A pertenece al conjunto de los números reales, puede ser cualquier valor real. Entonces, para poder factorizar, debemos tener claro que el objetivo es identificar patrones. ¿Sí? Vamos a poner aquí, para factorizar es necesario distinguir patrones. ¿Y a qué me refiero con patrones? Me refiero a que nosotros mediante observación
podamos encontrar o determinar qué tipo de expresión es y en base al tipo de expresión aplicar una regla, ¿sí? Es para aplicar una regla. ¿Sí? No es necesario hacer una operación que sumar, que restar. En sí la factorización es una regla que hay que seguir, ¿sí? No hay que inventarse la operación, es la regla. Si ustedes siguen las reglas, nada puede salir mal. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes salen desnudos a la calle? Pues primero, dependiendo del lugar en donde nos encontremos, pues hasta nos pueden llevar preso por una violación al pudor, ¿sí? Por no tener pudor, por falta de pudor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahorita en una cuarentena específica, en un toque de queda, nos dicen no beba después de las 6 de la tarde? ¿Qué pasa si me encuentran bebiendo después de las 6 de la tarde? Pues me van a llevar preso. ¿Por qué? Porque estoy violando una regla, no estoy cumpliendo. Y si no cumplo las reglas, entonces algo malo va a pasar. Lo mismo pasa aquí en matemáticas. Si yo no cumplo la regla, está claro de que no voy a obtener el resultado que espero. No se asusten con la factorización. Es una regla. Yo sigo reglas. Si seguimos las reglas, nada malo puede pasar. Entonces, el primer patrón que es necesario distinguir es el tipo de expresión que nosotros tenemos para poder aplicar los tipos de factorización que vamos a aprender. No vamos a aprender todos los casos que da Baldor. Vamos a aprender los más necesarios, los que son más útiles en lo que viene de aquí en adelante para el siguiente curso. Entonces, les voy a mostrar este mapa conceptual que muestra cuáles son los pasos que debemos seguir para poder reconocer cómo factorizar una expresión. Este mapa conceptual me dice aquí que la factorización es para binomios, ¿sí? O sea, recordemos que un binomio es una expresión de dos cantidades, trinomios, que es una expresión de tres cantidades, o polinomios, que son que se les llama así a polinomios a expresiones que sean de más de un monomio. La factorización para binomios pueden ser de diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos o un factor común, ¿sí? Vean, pueden ser tres posibles casos para binomios: una diferencia de cuadrados, una suma o diferencia de cubos o un factor común, ¿sí? Para trinomios pueden ser un factor común, ¿sí? O el trinomio cuadrado perfecto o trinomio general. Y el trinomio general se subdivide con coeficiente principal 1 o con coeficiente principal non 1. Y para polinomios puede ser un factor común o agrupación. Observen de que este dato de factor común puede ser para cualquier elemento, entonces puede ser un binomio, un trinomio, un polinomio. Y es importante que antes de factorizar cualquier expresión, veamos. Primero, ¿es un binomio? Si sí es un binomio, tenemos tres posibles casos: diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos o factor común. No es un binomio, entonces tiene que ser un trinomio. Si es un trinomio, puede ser un factor común, o un trinomio cuadrado perfecto, o un trinomio general. No es un binomio y no es un trinomio, o sea, no tiene dos elementos ni tres, tiene cuatro, por ejemplo. Entonces, si es un polinomio, puede ser un factor común, o tendríamos que aplicar una estrategia de agrupación. Lo primero que debemos hacer para factorizar entonces es clasificar la expresión: binomio, trinomio o polinomio. Es decir, dos expresiones, dos monomios o dos términos, tres términos o más de tres términos. Dependiendo de la cantidad de términos, escogemos un caso de factorización. Factor común va a ser siempre el primer caso que nosotros vamos a sospechar que sea, ¿sí? Factor común, así se llama el caso de factorización, la regla que debemos seguir. Observen entonces que vamos a aprender factor común, que es 1, diferencia de cuadrados 2, suma o diferencia de cubos, que es 3, trinomio 4, trinomio general 5 y agrupación 6. Vamos a aprender 6 casos. Y aquí, si quieren que separemos esto, son 7 casos. 7 casos que son 7 reglas que debemos seguir. Si aplicamos bien las reglas, nada malo pasa. Entonces, voy a necesitar que este mapa conceptual quede muy claro. ¿Sí? Quede muy claro. Entonces, ya habiendo visto ese mapa conceptual, vamos ahora a aprender el primer caso, que es el factor común. Recuerden, son 7 dijimos, son 6. Bien fácil, son reglas. Si aprendemos la regla, podemos factorizar cualquier expresión. Y vamos a ver que si aplicamos bien las reglas, nada malo puede pasar. Muy bien, el factor común, pues, vean, factor dijimos que es una parte de una multiplicación y común es que está en todos. Un factor común sucede cuando nosotros tenemos un elemento parecido en una expresión. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Supónganse que nosotros tenemos la expresión 18x elevado a la quinta más 30x elevado a la cuarta. Aquí podemos observar que tenemos algo común. ¿Qué es común? La x está aquí y está acá. Pero en números también tenemos algo común. ¿Cuál es aquel máximo común divisor para 18 y 30? Es decir, ¿cuál es aquel número más grande que puede dividir 30 y 18? Si no se recuerda, que entonces, ¿cómo sacar el máximo común divisor? Se saca así, 18 y 30. ¿Sí? A 18 le sacamos, por ejemplo, a 18 y 30 le podemos sacar mitad. Entonces la mitad sería 9.
y 15, ¿verdad? Y a 9 y 15 le podemos sacar tercera, ¿verdad? Entonces saquemos tercera. Me quedaría entonces 3 y 5. Y a 3 no le podemos sacar ni tercera, porque 5 no tiene. A quinta no le podemos sacar quinta, porque 3 no tiene. Es decir, tenemos que sacar la misma porción o la misma cantidad. Si quieren, mejor no quitemos este, no coloquemos este, porque nos podemos hacer bolas, ¿verdad? Con que fuera un menos. Sí, no es un menos. Es solamente un conjunto de números. El 18 y 30 se puede dividir entre 2 para que me dé 9 y 15. Le podemos sacar tercera para que me dé 3 y 5. Y hasta ahí, porque no podemos sacar la misma parte a las dos cantidades. Por lo tanto, 2 por 3 es 6. El factor común entonces es 6. Y también la x. Y siempre vamos a factorizar con el menor exponente. La regla es sacar el máximo común divisor de las cantidades. Copiar el elemento parecido con el menor exponente con el que esté. En este caso 6x elevado a la cuarta. Y ahora hacemos una división. 18 dividido 6, pues es 18 dividido 6 es 3. X a la quinta dividido x a la cuarta, pues copio la base y resto exponentes. 5 menos 4, entonces me queda 1. Menos, no, pero más, porque el signo de aquí es más. 30 dividido 6 es 5. Y x a la cuarta dividido x a la cuarta, copio la base y resto exponentes, o sea, x a la 0. Pero x a la 0 dijimos que es 1, entonces 1 por 5 es 5 y ahí hemos factorizado. ¿Ve? Bien fácil. La factorización, el factor común es bien fácil, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Supónganse que tengo 9a elevado a la quinta, b menos 12a elevado al cuadrado, b elevado al cubo, más 15ab al cuadrado, menos 18a cubo, b a la cuarta. Muy bien. Tenemos un polinomio porque tenemos 4 elementos, ¿vean? Bueno, primero vamos a ver si hay algo común. Sí, vean, A está aquí, aquí, aquí y acá. B está en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto elemento. ¿Cuál es el máximo común divisor de 18, 15, 12 y 9? Pues está claro que el máximo común divisor para este caso es 3. ¿Sí? Porque 3 divide a 9, 12, 15 y 18. Y no hay un número más grande que pueda dividir a los 3 al mismo tiempo. Entonces ya tenemos nuestro máximo común divisor numérico. Ahora vamos a... Eso lo vamos a poner abajo mejor. Sacar las variables que se repiten. A está aquí, 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 aquí. Entonces copiamos A. ¿Cuál es el menor exponente con el que se encuentra? Aquí tenemos 5, 2, 1 y 3. Entonces el menor exponente es 1. B está con 1, con 3, con 2 y con 4. Entonces B es el menor exponente. Ahora vamos a dividir. 9 dividido 3, 3. A quinta dividido A, me queda entonces A elevado a la cuarta. Por copio la base y resto exponentes. B dividido B, me queda B a la 0, que es 1, y no se coloca. Menos 12 dividido 3, 4. A cuadrado dividido A, copio la base y resto exponentes. A. B cubo dividido B, copio la base y resto exponentes, me queda B al cuadrado. Más 15 dividido 3 es 5. A dividido A, copio la base y resto exponentes. A la 0 es 1, no se copia. B cuadrado dividido B, me queda B. Menos 18 dividido 3 es 6. Al cubo dividido A es A cuadrado, entonces A cuadrado. Y B a la cuarta dividido B sería B al cubo. Y ahí he factorizado, ¿sí? No tienen que faltar términos, no hay que hacer mayor cosa, es una regla, es muy fácil, es una regla a la que debemos seguir. Hagamos otro ejemplo. Vamos a separarlos mejor para que no nos confundamos. Ejemplo 2. Y vamos con nuestro ejemplo 3. Esta expresión es la siguiente. Es 6x por 3x menos 1 al cuadrado más 2x al cuadrado por 3x más 1. 3x más 1. Va. Cuando tenemos expresiones así, vean que pareciera que 3x menos 1 fueran dos términos, pero realmente no, por el hecho de que tiene un paréntesis. El paréntesis lo que hace es unificar un elemento, es decir, 3x menos 1 ya no son 2 sino solo 1. Muchas veces es más fácil si nosotros hacemos una sustitución. Entonces voy a poner aquí sustitución. En lugar de poner 3x menos 1, es decir, 3x menos 1, lo voy a reemplazar, por ejemplo, por y mayúscula. O sea que la expresión se transformaría en 6x por y al cuadrado. ¿Y por qué por y? Porque estoy diciendo que 3x menos 1 es y.
más 2x al cuadrado por 3x más 1, que nuevamente, solo que perdonen, aquí era menos 1, yo copié mal el ejemplo, disculpen. Entonces, obviamente aquí, por ser el mismo, me queda y, ¿sí? Obviamente, tiene que ser el mismo para poder sustituir, ¿verdad? 3x menos 1. Si hubiera sido 3x más 1 como yo erróneamente había colocado, entonces no se podría. En este caso, 3x menos 1 y, todos los que sean 3x menos 1 los sustituimos. Entonces me queda esta expresión, vean, ahora tenemos un binomio, dos elementos. Factorizamos, ¿cuál es el máximo común divisor numérico? 2. ¿X es común? Sí, con el exponente 1. ¿Y es común? Sí, ¿con qué exponente? Con 1. ¿Qué queda entonces? Me quedaría 6xy cuadrado dividido 2xy, o sea, 6 dividido 2, 3. X dividido x, queda x a la 0, que es 1. Y cuadrado dividido y, me queda y, más 2x cuadrado, y dividido 2xy, 2 dividido 2 es 1. X cuadrado dividido x es x. Y dividido y a la 0, por lo tanto lo único que me quedó fue x. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Pero como nosotros hicimos una sustitución extra, debemos revertir y regresarla y colocar la respuesta sin esa sustitución. Entonces 2xy, pero y era 3x menos 1. Y vean que lo coloco entre paréntesis porque es una sola cosa. Multiplicado por 3y, que es 3x menos 1, más x. Y ahora sí hay que hacer operaciones porque tengo una operación indicada. ¿Cuál es la operación indicada? Esta multiplicación de aquí. Copiemos lo que no vamos a operar, que sería 2x multiplicado con 3x menos 1. Y esto multiplicado con 3 por 3x es 9x. 3 por 1 es 3 y es menos, ¿verdad? Más x. Sigo simplificando. Y me quedaría ahorita igual a 2x, que es el primer elemento que tengo, y 3x menos 1, multiplicado con 9x menos 3 más x. 9x más x es 10x menos 3. Y ahí he factorizado por completo la expresión. Vean, si hay operaciones indicadas, hay que hacerlas. Sí, hay que hacerlas. A menos que haya que factorizar. Es decir, si aquí hubiera sido el caso de que hubiera un factor común, hubiera que factorizar. Pero como no, porque ya lo hicimos. Por eso entonces la factorización de la expresión 6x por 3x menos 1 al cuadrado más 2x cuadrado por 3x menos 1 es 2x por 3x menos 1 por 10x menos 3. Y eso es factor común. Bien fácil. Entonces pasemos a la siguiente opción. Vean, factor común. Con factor común se pueden factorizar binomios, trinomios o polinomios. Bien, empezamos entonces con los elementos principales. Ya vimos factor común, algo que tenga común y números máximo común divisor. Ahora, cuando estamos hablando de factorización de binomios, es decir, yo voy a visualizar, si son dos elementos, voy a sospechar que sea este. ¿Qué patrón debo reconocer? ¿Qué es lo que debo reconocer para saber que se puede factorizar como una diferencia de cuadrados? Para poder reconocer que es una diferencia de cuadrados, pues está en el nombre, diferencia. Diferencia, entonces estoy hablando de que es una resta. Y de cuadrados estoy hablando de dos elementos que fueron elevados al cuadrado. Entonces me dice que es x, por ejemplo, o mejor no pongamos x, estamos muy acostumbrados a x, al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque es una resta. Sí, por eso se llama diferencia. Y de cuadrados, porque es una resta de dos elementos que están elevados al cuadrado. A eso se le conoce como diferencia de cuadrados. ¿Cómo hago para factorizar? Pues la factorización es bien fácil. Como es una multiplicación, entonces voy a colocar a menos b multiplicado con a más b. ¿Sí? Esa es la regla. Si tengo dos elementos multiplicados, perdón, dos elementos restados que están elevados al cuadrado, la factorización sería abrir dos paréntesis. En uno colocar la resta de las raíces cuadradas y en otro colocar la suma de las raíces cuadradas. No importa si es suma primero o resta y resta después, o primero resta y suma después. ¿Por qué? Porque recuérdense que esto es una multiplicación y la multiplicación es conmutativa. Es decir, no importa qué orden coloquemos, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, si seguimos la regla, nada puede salir mal. Entonces veamos los ejemplos. Ejemplo 1. El ejemplo número 1 es una expresión que tiene la forma x al cuadrado menos 49. Reconozcamos, ¿será una diferencia de cuadrados? Observemos. ¿Será una resta primero? ¿Diferencia? Sí. ¿Será que estos dos elementos fueron elevados al cuadrado? Sí, ¿verdad? ¿Cómo factorizo? Pues abro dos paréntesis. Igual, abro dos paréntesis. Coloco la raíz cuadrada del primero, x cuadrado es raíz de x. Raíz cuadrada de 49 es 7. Y en el siguiente pongo x más 7. Y ya factoricé. La regla es bien fácil. Vamos al ejemplo número 2.
ejemplo 2. El ejemplo 2 es 4 menos 25x al cuadrado. Muy bien. ¿Será una diferencia de cuadrados? Reconozcamos. ¿Es una resta? Sí, sí es una resta. 4 ¿tiene raíz cuadrada? Sí. 25x cuadrado tiene raíz cuadrada? Sí. Entonces, coloquemos. Raíz cuadrada de 4 es 2. Más, recuerden, no importa si es menos o más. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces, como lo coloqué 2 más 5x, aquí coloco 2 menos 5x y ya factoricé. Bien fácil. Vamos con nuestro ejemplo 3. Vamos a ver, aquí tendría 16 menos 64. No, estoy mal. Ese es el otro ejemplo. Esto es 81 más 4y al cuadrado. Ahora sí. A ver, reconozcamos, ¿es una diferencia de cuadrados? No, porque es más, no es menos, entonces es una suma de cuadrados. Y la regla es para diferencia, por lo tanto, esto no se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces ponemos aquí no factorizable. ¿Sí? Y la forma más fácil o más simple de colocarla es 81 más 4y cuadrado. Y ahí nada más. ¿Sí? Vamos con nuestro ejemplo número 4. Nuestro ejemplo 4 es 4 menos 25x al cuadrado. Para factorizar esa expresión, pues... no, esa ya la hicimos, perdonen. Esa ya la tenía. Aquí en mis notas está mal. Entonces es x a la cuarta menos 1. Muy bien. ¿Es una resta? Sí, es una resta. ¿De dos elementos que están elevados al cuadrado? Sí. Entonces vamos a factorizarla. Abrimos un par de paréntesis. La raíz cuadrada de x cuarta es x al cuadrado. Más 1. Y ahora, como ya coloqué suma, ahora coloco las raíces en resta. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 1. Pero si reconocemos patrones, aquí tenemos otra diferencia de cuadrados, por lo que voy a seguir factorizando. Esta expresión x cuadrado más 1 se queda tal y como está, no la voy a tocar. X cuadrado más 1 multiplicado por dos paréntesis, ¿sí? Que es la factorización de esta expresión x menos 1 al cuadrado. Entonces es x, raíz cuadrada de x cuadrado es x menos 1 por x más 1, porque la raíz de 1 es 1. Y entonces la factorización completa de x cuarta menos 1 es x cuadrado más 1 por x menos 1 por x más 1. Si puedo seguir aplicando el caso, lo sigo aplicando. Y lo sigo aplicando y lo sigo aplicando hasta donde se pueda. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 5. Tenemos la expresión ahora m elevado a la 4a más 8. Menos 25. Yo sé que van a decir que ya empezamos con cosas feas, pero la regla es la regla. Si aprendo la regla, aplico la regla como sea. A ver, raíz, ¿será una diferencia? Sí. ¿Se le podrá sacar raíz cuadrada? Siempre se puede, ¿sí? 25 tiene raíz cuadrada y ese debe de tener. Entonces, a ver, saquemos una raíz cuadrada. Recuérdense que para sacar una raíz cuadrada tenemos que dividir entre 2 el exponente. Entonces me quedaría m, 4a más 8 dividido entre 2 sería 4a dividido 2 es 2a. Uy, es 2a y la división entre 8 y 2 es más 4. Más la raíz de 25, 5. Y aquí me quedaría entonces m elevado a la 2a más 4 menos 5. Vean que el único signo que cambio obviamente es el que estoy sacando a las raíces. Más y menos. Y ahí he factorizado. Vamos con el ejemplo 6. El último ejemplo de este caso. Es 4 por 3x menos 2 elevado al cuadrado menos 9 por x menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Tenemos paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos cantidades diferentes. Entonces hagamos lo siguiente. Hagamos sustitución como antes. 3x menos 2 llamémoslo x mayúscula y a x menos 1 llamémoslo y mayúscula. ¿Sí? Porque son diferentes, no podemos utilizar una sola variable. Así me quedaría entonces 4, 3x menos 2 al cuadrado, o sea, 3x menos 2 es x mayúscula al cuadrado, menos 9, x menos 1 es y mayúscula, entonces es y elevado al cuadrado. Y ahora sí resulta ser una diferencia de cuadrados como la que estábamos trabajando, entonces factoricémosla. Me quedaría 2x menos 3y. Y en el otro me quedaría 2x más 3y. ¿Por qué me dirán ustedes? Raíz de 4, solo que mayúscula, ¿verdad?
mayúscula, mayúscula, porque son los que estoy utilizando, x mayúscula y y mayúscula. Ahora sí, perdón, ¿por qué me dirán la raíz de 4x cuadrado es 2x, la raíz de 9y cuadrado es 3y? Ahora revertimos nuestra sustitución, o sea que me quedaría los dos paréntesis y me quedaría 2x. ¿Y qué era x? Era 3x menos 2. Entonces me queda 3x menos 2 menos 3 veces y es x menos 1. Y el otro me quedaría 2x mayúscula, y x mayúscula es 3x menos 2 más 3y mayúscula, que es x menos 1. X menos 1. Y ahora simplifico esta expresión. Entonces me quedaría 2 por 3 es 6. Entonces me quedaría 6x menos 4. ¿Por qué 4? Porque 2 por 2 es 4. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por menos 1 es más 3, ¿sí? Por la ley de signos. 2 por 3x me quedaría 6x menos 2 por 2, 4. 3 por x es 3x más 3x, entonces menos 3, porque más por menos es menos. Sigo simplificando porque hay términos semejantes y me quedaría entonces dentro del primer paréntesis 6x menos 3x me queda 3x y menos 4 más 3 me queda menos 1. Mientras que en el siguiente me quedaría 6x más 3x es 9x y menos 4 más menos 3 es menos 7. Y finalmente la factorización de la expresión 4 es igual a esta de aquí. ¿Sí? Vean que utilizo esta estrategia porque el problema me dice factorice, ¿sí? No me está diciendo realice una operación, porque podríamos nosotros sospechar que desarrollar esto como el cuadrado de un binomio. El cuadrado de la primera menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Pero eso haría que yo tenga que desarrollar, simplificar y luego factorizar, ¿verdad? Que a veces es más tardado. Mientras que esta estrategia me está asegurando de que voy por buen camino porque estoy factorizando de una vez, ¿sí? Aquí hemos acabado entonces con la diferencia de cuadrados. Vamos con la siguiente estrategia de binomios. Vamos ahora entonces con la suma o diferencia de cubos, siempre entre factorización de binomios. Si ya vimos el binomio y no es una diferencia de dos elementos elevados al cuadrado, tenemos que ver si es la suma o la diferencia de dos elementos que estén en el cubo. La regla dice lo siguiente. Si tenemos la suma de dos elementos elevados al cubo, la factorización es la siguiente. Siempre dos factores, que serían a más b, y me quedaría aquí a al cuadrado, menos ab más b al cuadrado. Vean la regla, lo que dice. Si es suma, aquí va suma. Luego es el primero al cuadrado menos la multiplicación de los dos más el segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es si es una suma. Pero ¿qué pasa si lo que tengo que factorizar es una resta? Menos b elevado al cubo. Entonces me quedaría siempre dos factores y obtendría ahora a menos b. Y adentro del segundo paréntesis va el primero al cuadrado más la multiplicación de los dos más el segundo al cuadrado. Observen de que independientemente entonces de que si es una suma o una resta, siempre va a ir un signo menos. Si es una suma, va a ir en el segundo paréntesis. Si es una resta, va en el primer paréntesis. Entonces hay que tomar en cuenta la expresión que nosotros tenemos que factorizar. Entonces veamos nuestros ejemplos. Ejemplo 1. El ejemplo 1 es 64a elevado al cubo menos 729. Muy bien. ¿Es una resta? Sí. ¿Será de dos elementos elevados al cubo? Pues al parecer sí. Entonces abrimos dos paréntesis. En el primero ponemos la raíz cúbica del primero. 64 en raíz cúbica, esto es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 es 64. 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. La raíz cúbica de a al cubo dividido entre 3 al exponente y me queda menos, ¿sí? Porque la regla me dice que si es menos, en el primer paréntesis va menos. La raíz de 729, la raíz de 729 es 9. Porque 9 por 9 es 81 y 9 por 81 es 729. 9. Ahí está. Teniendo eso, entonces ahora vamos con la siguiente regla. Vean, con el siguiente paréntesis, perdón. La regla es el primero al cuadrado. 4a al cuadrado sería 16a elevado al cuadrado. No vayan a escribir 8, porque no es el doble, es el cuadrado. O sea, 4a por 4a. Más la multiplicación de los dos elementos. 4a por 9. 4 por 9 es 36a. Más el siguiente al cuadrado. 9 al cuadrado es 81 y a factoricé. Es una regla, vean, es una regla.
No hay que inventarse nada extraño ni nada. Es una regla. Si aplico la regla, nada puede salir mal. Vamos con el siguiente. Es un poco más complejo. X elevado a la 1/3 más y elevado a la 1/3. Muy bien. Veamos. ¿Es una suma? Sí. ¿De dos elementos que tengan raíces que están elevados al cubo? No. Eso es una raíz cúbica. Pero la regla se puede aplicar para lo que sea. A ver. ¿Cómo es la cosa? Es la raíz cúbica del primero. Recuérdense que raíz cúbica es dividir entre 3 el exponente. Entonces 1/3 dividido 3 me quedaría 1/9. Entonces me quedaría aquí x elevado a la 1/9. Aquí practicamos exponentes y fracciones de una vez. Y elevado a la 1/9. Y ahora, ¿adentro qué va? Pues vean, como es una suma, entonces el segundo elemento del paréntesis va a tener un signo menos. X a la 1/9 al cuadrado, entonces me queda x elevado a la 2/9. Menos x a la 1/9 por y a la 1/9, pues es x a la 1/9. Y elevado a la 1/9. Más el segundo al cuadrado, y a la 1/9 al cuadrado. Entonces me queda y elevado a la porque se quedó afuera, y elevado a la 2/9. Mejor bajémoslo. Ya está. Y aquí hemos actualizado bien. Aplico la regla y nada extraño puede pasar. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Ejemplo 3. La siguiente expresión es esto de acá. Vamos a ver, dice x medios más y tercios, todo elevado al cubo, más x tercios menos y medios elevado al cubo. Muy bien, este va a ser muy extenso, pero no difícil. Es una suma, pero vean que tenemos paréntesis. Entonces, recuérdense, cuando tenemos paréntesis hacemos sustituciones. Vamos a llamar en este caso a x medios más y tercios. Y voy a llamar b a la expresión x tercios menos y medios. ¿Sí? Así entonces la expresión que me quedaría sería a elevado al cubo más b elevado al cubo. Y esto pues prácticamente es la regla que tengo que aplicar aquí. Entonces me quedaría a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Ahora pues reemplazamos lo que acabamos de ingresar. Entonces la factorización, ¿sí?, sería esta. La vamos a copiar para ahorrarnos procedimiento. Esto sería igual entonces a, y lo vamos a poner abajo porque no creo que quepa, igual. El primer paréntesis es a más b. A es x medios más y tercios. Entonces en lugar de a ponemos x medios más y tercios, ¿sí? Más b, dice. Entonces aquí sería más b, que es x tercios menos y medios. El segundo paréntesis va el primero al cuadrado, que sería x medios más y tercios elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner entre un paréntesis la expresión elevado al cuadrado menos la multiplicación de las dos expresiones, que en este caso sería x medios menos y tercios multiplicado por x tercios menos y medios, más el cuadrado, el segundo al cuadrado. Entonces coloco el segundo elevado al cuadrado. Vean, mi cupo solo uno y yo sabía que no iba a caber todo junto. Ahora me toca operar y simplificar. Vamos a simplificar primero esta expresión. Entonces vamos a poner abajo igual. Sumemos fracciones. X medios más x tercios. El denominador común sería 6 y me queda 5 sextos. Entonces me quedaría 5x sextos. Y tercios menos y medios. Resto ahora sería entonces menos un sexto menos y sextos. Y en el siguiente paréntesis
empieza lo complicado entonces. Tengo el cuadrado de un binomio, que hay que definitivamente desarrollarlo. X medios al cuadrado es x al cuadrado dividido 4. Eso es lo que puse 4. Ahí estamos. Menos el doble de la primera por la segunda. Sería x tercios por y medios dividido 2. Sería xy sextos, 2xy sextos, que sería xy tercios. xy tercios. Más el cuadrado de la segunda, que sería en y al cuadrado. Partido 9. 9. X medios por y tercios por 2. Y ya estamos. Esto que acabo de desarrollar aquí es esta expresión. Esta de acá. Vamos con el siguiente, que sería menos. Bueno, vamos a desarrollarlo de una vez. Esta multiplicación, vean, la voy a hacer de manera rápida. X medios por x tercios, x medios por menos y medios, y tercios por x tercios y y tercios por menos y medios, y todo multiplicado por menos, me da como resultado x al cuadrado sextos, x al cuadrado sextos, y más 5xy sobre 36 más y al cuadrado sobre 6. Ustedes pueden comprobar la ayuda en estos tres elementos que acabo de colocar aquí, no, solo estos tres, con todo y signo. Estos corresponden a la multiplicación de menos x medios más y tercios por x tercios menos y medios. Sería como un ejercicio que ustedes hagan para comprobar que realmente les da eso. Ahora, más el siguiente, que es x tercios menos y medios al cuadrado, que me quedaría entonces x al cuadrado. Novenos. Algo pasó aquí. No le puse más. Más, ahora sí. Menos el doble de la primera por la segunda. Nuevamente me queda aquí menos xy tercios. Ya había puesto menos. Más el cuadrado de la segunda, que sería y al cuadrado dividido 4. ¿Sí? Vean que ya se puso muy extenso, pero es algo que ya hemos visto. Tenemos aquí factorización, que es lo que estamos aprendiendo, y ahora un par de productos notables y unas multiplicaciones que ya aprendimos a realizar. Entonces, bajemos un poquito. Finalmente, entonces me quedaría mi respuesta final. 5 sextos de x, que es lo mismo que 5x sextos, no hay diferencia, menos un sexto de y, multiplicado, simplificando los términos semejantes de toda esta expresión, me quedaría finalmente 7 36avos de x elevado al cuadrado, más 5 36avos de xy, más 19 36avos de y al cuadrado. Y finalmente entonces tenemos la respuesta después de todo este gran procedimiento que hicimos para resolver este problema. Muy bien, la siguiente estrategia de factorización es la factorización para trinomios. El primer caso de factorización de trinomios es el trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto se logra si nosotros visualizamos primero qué tipo de trinomio tenemos y si cumple ciertas condiciones. Un trinomio cuadrado perfecto se llama trinomio cuadrado perfecto. No solamente he escuchado que muchos estudiantes dicen eso es un trinomio cuadrado. Y no, un trinomio cuadrado es otra cosa. Para que sea trinomio cuadrado perfecto tiene que cumplir las tres cosas. Que sea un trinomio, que sea cuadrado y que sea perfecto. Vamos a ver entonces cómo se alcanza, cómo se logra hacer que un trinomio cuadrado sea perfecto. Supónganse que tengo la expresión x al cuadrado menos 6x más 9. Muy bien. Un trinomio primero es trinomio si tiene tres elementos. Entonces es x cuadrado, 6x y 9. Por lo tanto es trinomio. Cumple con ser trinomio. Luego, para que sea cuadrado, la expresión ordenada de forma descendente respecto a los exponentes de una variable, es decir, 2, 1 y 0, el primer elemento tiene que tener raíz cuadrada y el igual que el segundo.
¿sí? Entonces en este caso la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces tenemos aquí las raíces cuadradas. Ahora, para que alcance la perfección, que es lo siguiente, la multiplicación de las raíces y un 2 tiene que ser exactamente el segundo elemento, sin importar el signo. Entonces, x por 3 es 3x. Y ese 3x multiplicado por 2 es 6x. Y como sí se cumple, entonces esta expresión se llama trinomio cuadrado perfecto. Ojo, no es trinomio cuadrado. Un trinomio es trinomio si tiene 3 elementos. Es cuadrado si al menos 2 elementos tienen raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, ese trinomio es trinomio cuadrado. Pero va a ser perfecto si cumple la siguiente regla, ¿verdad? Que la multiplicación, el doble de la multiplicación de las raíces del segundo elemento. Para factorizarlo, entonces, ya que vimos que es perfecto, lo único que hacemos es copiar la raíz del primero, x, copiar el signo del segundo, menos, y copiar la raíz del tercero, 3. Y lo elevo al cuadrado. Y ya factoricé. Bien sencillo, ¿sí? Solamente tengo que verificar que sea trinomio cuadrado y perfecto. Si no lo cumple, entonces no se puede factorizar. Veamos entonces el ejemplo 1. Recuérdense que esto involucra también verificar y luego factorizar. Entonces tenemos la expresión a elevado al cuadrado menos 24x al cuadrado a elevado al cubo más 144x elevado a la cuarta a elevado a la cuarta. Muy bien, empecemos. ¿Será un trinomio? Sí, es un trinomio, tenemos 3 elementos. ¿Será cuadrado? Pues a cuadrado tiene raíz cuadrada. 144 tiene raíz cuadrada que es 12, x a la cuarta tiene raíz cuadrada que es x cuadrado y a cuarta tiene raíz cuadrada que es a cuadrado. Verifiquemos entonces ahora que las raíces cumplen con la condición. A es una raíz y la otra es 12x al cuadrado a cuadrado. Vamos a dejar espacio para mostrar de qué son las raíces. Muy bien. La siguiente condición es que la multiplicación de estas raíces duplicada sea el de en medio. Entonces cuando nosotros multiplicamos a por 12x cuadrado a cuadrado, obtenemos 12x al cuadrado a elevado al cubo. Y si multiplicamos esto por 2, obtenemos 24x cuadrado a cubo. Recuérdense que solamente multiplicamos el coeficiente, ¿verdad? Y como sí cumple, entonces factorizamos. ¿Cómo dijimos que se factorizaba? Bueno, utilizamos la información que ya tenemos. La raíz cuadrada del primero, a, el signo del segundo, menos, y la raíz del segundo, la raíz del tercero, que es 12x cuadrado a cuadrado. Y toda esta respuesta la elevamos al cuadrado y ya he factorizado. La respuesta entonces es esta expresión que nosotros tenemos aquí. Esto de aquí abajo solamente es la comprobación. Si ustedes pueden hacerlo mentalmente, pues la respuesta sería simplemente esta de aquí, si hemos comprobado. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 2. El ejemplo 2 es 16m elevado a la sexta menos 2m elevado al cubo n elevado al cuadrado más n elevado a la cuarta dividido 16. Empezarán las fracciones, dirán ustedes, pero hay que practicar. Intentemos hacer a ver si cumple. La raíz de 16m sexta es 4m cubo, entonces hay que guardar ese 4m cubo. La raíz de n cuarta 16 sería n al cuadrado dividido 4. Ahora, 4m cubo por n cuarta dividido 4, pues si hacen esa operación ahí rapidito en su cuaderno donde se encuentren, pues se dan a cuenta que eso es m cubo n cuadrado. Y el doble de eso es 2m cubo n cuadrado. Por lo tanto, sí cumple. ¿Sí? Ustedes pueden verificar ahí donde se encuentra que estoy diciendo la verdad. La raíz del primero entonces sería 4m elevado al cubo. El signo del segundo es menos y la raíz del tercero es n al cuadrado sobre 4. Y finalmente elevo al cuadrado y he factorizado. ¿Sí? Vean, 4m cubo por n cuadrado partido 4. El 4 se cancela con este 4 y me queda m cubo por n cuadrado. Y el doble de eso es 12m cubo n cuadrado. Por eso es que sí se puede factorizar. Hagamos el ejemplo 3. El ejemplo 3 dice así: 9 a menos b al cuadrado más 12 a menos b a más b más 4 a más b elevado al cuadrado.
ya se darán cuenta, me imagino, qué es lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? A ver si me pueden decir qué es. Es una sustitución. Entonces vamos a sustituir. Vamos a nombrar ahora que x es a menos b. Menos b. Y es igual a más b. Entonces la expresión sería la expresión equivalente a escribir 9x al cuadrado más 12xy más 4y elevado al cuadrado. Verifiquemos que se puede factorizar como un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de 9x cuadrado sería 3x. Me voy a arriesgar y lo voy a escribir 3x. El signo del segundo es más, entonces escribo más. La raíz del tercero es 2y cuadrado, entonces aquí es 2y. Ahora comprobemos que sí sea, si no lo borro. 3x por 2y es 6xy y el doble de eso es 12xy. Ah, sí cumplió. Me arriesgué y sí cumplió. Entonces ahora elevamos al cuadrado. Ya factoricé. Pero debemos revertir nuestro procedimiento. Entonces revertimos. Me quedaría entonces... ¿por qué se fue para abajo? Bueno, no quiere estar ahí arriba. No quiere estar abajo tampoco. Me quedaría entonces... 3x y 3 y x lo llamamos a menos b. Entonces me quedaría a menos b. Más 2y y y es a más b. Entonces me queda a más b. Y todo eso está elevado al cuadrado. Vean, lo único que hice fue cambiar la expresión x por a menos b y y por a más b. Para revertir el procedimiento que estaba realizando. Esto va a ser igual entonces. Igual a 3a menos 3b más 2a más 2b. Solo que tendrían que estar adentro de un paréntesis y elevado al cuadrado. Sigo simplificando y me quedaría entonces igual a 3a más 2a es 5a, menos 3b más 2b es menos b. Y otra vez se me olvidó colocar el paréntesis. Y ahí tengo mi respuesta de esta expresión que parecía que era muy difícil, pero resultó ser muy simple si nosotros realizamos nuestra factorización y luego si realizamos una sustitución y luego la revertimos. Muy bien, el siguiente caso es cuando nosotros tenemos el trinomio general con coeficiente principal 1. ¿A qué se refiere con coeficiente principal 1? El coeficiente principal, bueno, primero hablemos. Un trinomio general es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Eso es un trinomio general, ¿sí? Y se llama general porque estoy asumiendo que a, b, c son cualquier valor. Por eso se llama trinomio general. El coeficiente principal es el coeficiente o el número que acompaña a la variable cuadrática. Es decir, en este caso a. Si a es 1, nosotros tenemos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ese trinomio se factoriza bien fácil. Y ese creo que es el más común y el más conocido por todos y el que más se les queda. ¿Por qué? Porque es el que más practicaron porque creían que era el más difícil, cuando realmente es el más fácil. Entonces voy a mostrarles con ejemplo cómo se factoriza. Supónganse que tengo el trinomio x al cuadrado menos 5x más 4. Entonces para factorizarlo abrimos dos paréntesis, un par de paréntesis. Colocamos la raíz cuadrada del primero. X cuadrado, raíz es x. Y la colocamos aquí. Luego el signo menos se lo coloco al primer paréntesis, menos. El signo del segundo va a ser la multiplicación de menos por más. Ese menos por más me da menos. Ahora voy a buscar dos números, ¿sí? Porque he escuchado que muchos de ustedes traen la mala costumbre de decir, voy a buscar un número que. No, buscamos dos números. Buscamos dos números que multiplicados me den 4. Y dado que los signos que nosotros tenemos aquí son iguales, voy a buscar un número que sumado de 5. Busco entonces dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 5. Esos números son 4 y 1. Y ya factoricé. Bien sencillo. Hagamos el ejemplo 2. Tengo el trinomio x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 4. Igual. Abrimos dos pares de paréntesis. Muy bien. Raíz cuadrada del primero. Entonces me quedaría x al cuadrado. Y x al cuadrado en el siguiente también. El signo del segundo lo coloco en el primer paréntesis, más. El signo del segundo paréntesis es la multiplicación de más con menos. Entonces me quedaría más por menos, menos. Ahora busco dos números que multiplicados me den 4. Y como los signos son diferentes, entonces que restados me den 3.
Dos números que multiplicados den 4 y restados den 3, pues casualmente son 4 y 1 nuevamente. Y aquí tenemos nuestra factorización. Pero, ¿sí?, si ponen atención, me quedaría entonces x al cuadrado más 4. Y el siguiente se puede factorizar, x cuadrado menos 1, como una diferencia de cuadrados. Es un binomio de dos elementos que están al cuadrado y están restándose. Entonces me quedaría x menos 1 y x más 1 y ya factoricé por completo este trinomio. Vamos con otro ejemplo. Nuestro ejemplo 3. El ejemplo 3, aquí tenemos x elevado a la cuarta, y elevado a la cuarta, menos 2x elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado, menos 99. Pues igual, abrimos dos conjuntos de paréntesis, ponemos la raíz cuadrada, solo que aquí, disculpen ustedes, copié mal, es cuarta. Entonces abrimos en el primer conjunto de paréntesis, sacamos raíz cuadrada, me quedaría x cuadrado, y cuadrado. Ah, bueno, algo que se me había olvidado, perdonen. Una regla para reconocer que se puede factorizar de esta manera es que aquí tiene que ser 2 y aquí tiene que ser 1. Si aquí es 4, aquí tiene que ser 2. Si aquí es 6, aquí tiene que ser 3. Los exponentes tienen que ir reduciendo de 2 en 2. Si aquí es 10, aquí es, perdón, o mitad. Si aquí es 10, aquí es 5. Si aquí es 20, aquí es 10. Si aquí es 100, aquí es 50. Siempre tiene que ser. Si aquí fuera, por ejemplo, 100 y aquí fuera 20, no cumple y por lo tanto no se puede factorizar como este trinomio. ¿Sí? Mucha atención porque en pruebas me gusta comprobar eso, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí es 100 y aquí pongo 20, por ejemplo, y me lo factorizan como un trinomio y no se dan cuenta que no es factorizable. Muy bien, sigamos entonces. Ya les di el chivo para los exámenes. X cuadrado, y cuadrado. Y entonces en el siguiente paréntesis colocamos x cuadrado, y cuadrado. Luego en el primer paréntesis el signo es el del segundo elemento, entonces me quedaría menos. Y el siguiente sería menos por menos, me da más. Busco ahora dos números que multiplicados me den 99 y que restados me den 2. Esos son 11 y 9. 11 por 9 es 99 y 11 menos 9 es 99. Y ahí he factorizado mi expresión. Ustedes me pueden decir, mire Inge, aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Pues sí podríamos tenerla, porque podemos sacarle raíz cuadrada a 11. No exacta, pero sí se puede. Pero como nos gustan más los números enteros, pues vamos a dejarla hasta ahí. Vamos con nuestro ejemplo número 4. La expresión es ahora b elevado a la 4x más b elevado a la 2x menos 72. Esta expresión tiene que cumplir con la regla que habíamos dicho. 4x la mitad, 2x. Si cumple, entonces vamos a factorizar. Abrimos un par de conjuntos de paréntesis. En el primero ponemos la raíz cuadrada del primero, que sería la mitad de 4x es 2x. Y en el segundo igual, b elevado a la 2x. Luego colocamos el signo del segundo en el primer paréntesis, más. La multiplicación de signos, más por menos, me quedaría menos. Y ahora busco dos números que multiplicados me den 72. Y como los signos son diferentes, que restados me den 1. ¿Qué números multiplicados me dan 72 y restados 1? Son 9 por 8. Entonces 9 y 8. Y ahí lo dejo, ¿verdad? Podrían decirme nuevamente, ¿esto es una diferencia de cuadrados? Sí, pero 8 no tiene raíz cuadrada exacta. Sí se puede, pero como no tenemos un número exacto, entonces mejor obviamos esa expresión. Y ahí tenemos nuestros ejemplos del trinomio general con coeficiente principal 1. Muy bien. Dentro del trinomio general también tenemos ahora el coeficiente principal no 1. Es decir, ahora este valor de a que tenemos aquí no es 1. Puede ser 2, 5, una fracción, que serían los más complicados, pero no nos asustamos. Nada nos puede asustar. Dominamos a la matemática. Entonces les voy a mostrar con un ejemplo de una vez cómo lo hago yo, ¿sí? Si conocen alguna otra estrategia para poder hacerlo, pues enhorabuena. Al final el resultado es el mismo independientemente de la estrategia que nosotros utilizamos. Yo utilizo mucho esa estrategia porque más adelante vamos a encontrarnos con que debemos factorizar y otros tipos de factorización, sobre todo la que propone Baldor, requiere de mucho espacio. Y muchas veces nos perdemos en estar usando espacio o algún otro lugar para poder factorizar. Yo prefiero esto. Muy bien, el ejemplo que tenemos ahora es 3a elevado al cuadrado
menos 5a menos 2. Y el ejemplo tendría que decir, ejemplo número 1, factorice. Para factorizar esta expresión, entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda mi expresión por 3. ¿Sí? Entonces me quedaría, la multiplicación de 3a cuadrado sería por 3, ¿sí? Vean, mejor antes, perdón. Voy a multiplicar toda la expresión por ese número que está aquí al principio, por 3. Entonces me quedaría 3 por 3a cuadrado sería 9a elevado al cuadrado. 3 por 5a menos 15a. Menos 3 por 2, 6. ¿Sí? Pero para no ocupar mucho espacio, en lugar de hacerlo de esta manera, lo voy a hacer así. Voy a multiplicar entonces por 3 únicamente este elemento y lo voy a poner como un número auxiliar encima de él. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer es agregar, solo vamos a correr nuevamente nuestro numerito porque es mi número auxiliar, se supone que tiene que quedar aquí. Voy a agregar entonces lo mismo. Aquí como pusimos 3a cuadrado, pues voy a poner aquí 3a. Vean, solo estoy sacando raíz cuadrada al coeficiente, 3a. Ahora, el signo del segundo es menos. Menos por menos es más. Entonces aquí ponemos más. Y seguimos porque este numerito tendría que haber quedado debajo de, encima del 2. ¿Sí? No es un exponente, solo es un número auxiliar. Ahora, voy a buscar dos cifras que multiplicadas me den 6, ¿sí? Y restadas me den 5, ¿sí? Dos cifras que multiplicadas me den 6 y restadas, porque son signos diferentes, me den 5. Esos números son 6 y 1. Entonces voy a colocar aquí 6 y 1. Pero eso no es correcto. O sea, no tengo la respuesta correcta. Porque no usé el 2, sino usé este número auxiliar 6 que yo coloqué acá arriba. Por lo que entonces nosotros tenemos que dividir alguno de estos dos entre 3. ¿Cuál podemos dividir entre 3? Pues resulta que el que se puede dividir entre 3 lo vamos a dividir. 3a menos 6 se puede dividir entre 3 los dos. 3 dividido 3 es 1, entonces quedamos a. Y 6 dividido 3 es 2. Y finalmente entonces ya tengo factorizada mi expresión 3a cuadrado menos 6a menos 2. Como a cuadrado menos 6 por 3a más 1. Muy bien, vamos a intentar hacer más claro este ejemplo número 2, porque tiene cantidades más grandes. Muy bien, lo que voy a hacer es comprobar que se cumple con el teorema general. Aquí tenemos m a la cuarta, entonces la mitad de 4 tiene que ser 2 y cumple. Con eso ya podemos intentar factorizarlo. Igual entonces abrimos dos paréntesis, pero recordemos que este 14 tenemos que hacerle algo, agregarle un valor auxiliar. Entonces lo voy a poner de esta manera, 14. Voy a multiplicar este 14 por este 14. 14 por 14 me da 196. ¿Sí? Ahora, voy a hacer lo mismo aquí. Voy a agregar aquí 14m a la cuarta, pero lo voy a agregar de forma auxiliar simplemente. ¿Sí? Vamos a agregar aquí mi numerito arriba, que tendría que ser 14m al cuadrado. Vean, solo me interesa el exponente de la variable. No me interesa sacarle raíz cuadrada a 14 porque sé que no tiene. El signo va a ser el signo de menos. Entonces ponemos aquí menos. ¿Sí? Y en el siguiente la misma idea. Vamos a poner, pero solo de manera auxiliar, 14m al cuadrado. Y el signo menos por menos me da más. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué voy a buscar ahora? Voy a buscar dos cantidades que multiplicadas me den 196 y restadas me den 45. Bueno, dirán ustedes, eso va a estar muy complicado. Pues esto es prueba y error. Primero, tengo que buscar dos cantidades que multiplicadas que restadas me den 45. Pensemos en dos números que restados me den 45. Pues 50 menos 5, ¿verdad? Eso da 45. Pero si nosotros multiplicamos 50 por 5, 50 por 5 me da 250. O sea que los números son muy grandes porque yo necesito que me dé 196. Entonces, quitémosle a 50
Pongámosle 49 y 4. 49 menos 4 me sigue dando 45. Entonces 49, ahora 49 multiplicado por 4. Multipliquemos 4 por 9, 36. Llevo 3. 4 por 4, 16. Y 3, 19. Y ya, encontré los números. Son 49 y 4. Entonces voy a poner los números, ¿sí?, de manera auxiliar. Vamos a poner aquí arriba 49 y aquí de manera auxiliar 4, ¿sí? Siempre el mayor al principio y el menor en el segundo. Muy bien, borro esto porque no me es necesario. Vamos a ver, vamos a separar a partir de aquí para que no se vea muy amontonado. Muy bien. Vean que casi tengo terminado, pero no he culminado completamente. Como yo hice trampa porque utilicé el 196 en lugar de 14, entonces ahora voy a dividir estos elementos auxiliares que tengo aquí en la parte superior entre 14. Pero resulta que no todos se pueden dividir entre 14. Por ejemplo, 49 no es divisible entre 14 y 4 no es divisible entre 14. Entonces voy a separar. 14 es 7 por 2. Voy a dividir estos dos entre 7 y estos dos entre 2. Porque 2 por 7 es 14. Entonces 14m cuadrado dividido 7 me da 2m cuadrado. 2m cuadrado. Y borro el elemento que estaba trabajando. 49 dividido entre 7 me da 7. Entonces me queda 7. 14m cuadrado dividido 2 me queda entonces 7m cuadrado. 7m al cuadrado. Y finalmente 4 dividido entre 2 me da 2. Y ahí he factorizado por completo mi expresión, ¿sí? Vean que borro mis elementos auxiliares, es decir, solo me sirven para mientras. Por eso es más fácil si nosotros trabajáramos esto con lápiz o con un lapicero de otro color para factorizarlo rápidamente. Y ahí tenemos factorizada nuestra expresión. Bien, vamos con nuestro último caso de factorización, que es la factorización de polinomios. La factorización de polinomios ocurre cuando nosotros no tenemos ni un binomio ni un trinomio y ahí intentamos sacar factor común y no se puede. Para eso entonces vamos a utilizar la estrategia de agrupación. La agrupación es muy importante porque nosotros tenemos que utilizar nuestra lógica, ¿sí?, nuestra percepción para poder saber más o menos qué podríamos agrupar. Entonces les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo poder hacer esto. El ejemplo contiene las expresiones x elevado al cubo menos 15 menos 5x más 3x al cuadrado. Muy bien, observen de que esto no es un trinomio. Como no es un trinomio, entonces no podemos factorizarlo como tal. Como tiene 4 elementos, si ya es un polinomio, y no tenemos un elemento en común, es decir, aquí está x, pero aquí no, entonces ya no funciona. Y solo con eso, con que en uno no se repita la variable, ya no va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agrupar, pero como yo siempre he dicho, vamos a agrupar bien y no a lo bestia. Porque a lo bestia muchas veces es, agreguemos un paréntesis aquí y agreguemos un paréntesis acá. Eso es a lo bestia, porque no estamos tomando en cuenta las reglas de los signos, ¿sí? Entonces evitemos agrupar a lo bestia. ¿Cómo debo hacerlo entonces si no lo debo hacer a lo bestia? Si no lo vamos a hacer a lo bestia, tenemos que agrupar en un siguiente renglón. Entonces esto va a ser igual y empezamos a agrupar. ¿Qué voy a agrupar? Voy a agrupar x al cubo menos 15. Entonces me quedaría x al cubo menos 15. Menos, y agrupo. Y recuérdense de las reglas de signos y de las reglas de agrupación de la propiedad asociativa. Si vamos a asociar unos elementos con un signo menos antes, los signos que ingresan cambian de signo. Entonces si era menos 5x, yo agrupo, me quedaría ahora 5x. Más 3x cuadrado me quedaría entonces aquí menos 3x al cuadrado. Y ahí factorizamos. Pero bueno, ahí agrupamos. Ahora intentemos ver si es posible factorizar cada una de las expresiones. Pues esto no es factorizable, ¿verdad? Porque no tenemos una raíz cúbica. Esto de aquí tiene un factor común, pero no lograríamos nada. Entonces esta agrupación no funciona. Entonces intentemos agrupar de otra manera.
reordenemos, mejor dicho, esta expresión. Me quedaría entonces aquí x cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 15. Y agrupemos de esta manera. Entonces me quedaría x al cubo más 3x al cuadrado menos, ya dijimos que menos, entonces los elementos que ingresan cambian de signo. Tenemos menos 5x, entonces quedaría 5x menos 15, me quedaría más 15. Si seguimos factorizando, entonces si seguimos ahora nuestra factorización, aquí ya tenemos un factor común. Observen que el factor común en esta expresión es x al cuadrado. Entonces saquemos el factor común, que sería x al cuadrado, y lo vamos a dividir ahora. X cubo dividido x cuadrado, me queda x, más 3x cuadrado dividido x cuadrado, pues simplemente es 3. Menos. ¿Por qué menos? Porque es el menos que tenemos aquí. Saquemos un factor común aquí. El único factor común sería el máximo común divisor entre 5 y 15, que es 5. 5x dividido 5 me queda x, más 15 dividido 5, 3. ¿Sí? Y ahora vean que tenemos una expresión muy parecida a los primeros casos de factorización que vimos de factor común. Puedo reemplazar esto por una expresión que sea, por ejemplo, y. Y me quedaría entonces la expresión x al cuadrado y menos 5y. Y ahora, ¿qué caso es? Factor común nuevamente. Saquemos el factor común que es y me quedaría x cuadrado y dividido y. Me quedaría x al cuadrado menos 5y dividido y, 5. Y ahora finalmente demos nuestra respuesta. ¿Qué era y? Y era de x más 3. Entonces obtendríamos x más 3 multiplicado con x al cuadrado menos 5, y ahí tengo la respuesta de mi expresión factorizada utilizando la agrupación. Entonces la estrategia es verificar qué tipo de agrupación podemos hacer para poder encontrar alguna factorización que sea útil. Pero por favor, hay que poner mucha atención a la forma en que lo estoy haciendo. No es necesario agrupar cantidades y que obligatoriamente de un factor común. En muchos casos vamos a tener otra estrategia de factorización. Pero quiero enseñarles el mayor error que muchas veces cometemos cuando intentamos factorizar por agrupación. Yo lo he visto mucho en los años que llevo dando clase. He observado mucho este error. Voy a poner aquí error más común. El error más común es hacer lo siguiente. Así como teníamos antes la expresión que no estaba ordenada, teníamos, por ejemplo, estamos x al cubo menos 15 menos 5x más 3x cuadrado. Era la expresión que estaba al principio. Lo que hacemos originalmente, aparte de agrupar a lo bestia, es que si no agrupamos a lo bestia, agrupamos inconscientemente de que podamos agrupar, así como lo hice yo al principio, ¿sí? Me puse a agrupar a ver qué salía. Entonces agrupamos los primeros, agrupamos los segundos, entonces me quedaría aquí 5x menos 3x al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a separarlo. Igual, igual. Ahora, en el primero no tenemos ningún factor común, entonces me quedaría x al cubo menos 15. En el segundo sí tenemos un factor común, que es x, entonces colocamos x y me quedaría 5 menos 3x. Y aquí, hasta ahí, ese procedimiento es correcto. Pero resulta que aquí es donde empieza el error. Porque por alguna razón hacemos lo siguiente. Creemos que esto es como lo que pasó aquí, que tenemos elementos iguales y lo podemos reemplazar por una variable. ¿Y qué hacemos? Pues colocamos x elevado al cubo menos 15, 5 menos 3x, y luego colocamos lo que quedó, menos x, y ya. Esto no es correcto, porque no cumple ninguna regla. ¿Qué regla estoy usando? Pues una regla que acabamos de inventar. Copié cada uno y copié lo que me sobró. Es decir, prácticamente lo único que hicimos fue agrupar esto, agregarle un paréntesis y ya. Y no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que no es correcto esto? Porque si nosotros multiplicamos esto,
la multiplicación de esta expresión no me da lo original. Recuerden que dijimos que una factorización era revertir una multiplicación. ¿Qué pasa si multiplicamos esto? Observemos cuánto es la multiplicación de esto utilizando un programa de matemática. Bien, tengo aquí esta expresión. Nos vamos a pasar a un programa de matemática y vamos a copiar aquí la expresión, ¿sí? Y vamos a ver si lo logra desarrollar. Entonces vamos a darle aquí expand, que le estoy diciendo que expanda la expresión. Vamos a hacerlo más grande para que puedan ver. Expandir la expresión x al cubo menos 15 por solo vamos a ponerle por aquí, que el programa no comprenda qué es lo que quiero hacer. Y vean, el resultado de multiplicar esta expresión, el programa me dice que es 3x a la quinta menos 5x cuarta más menos 45x cuadrado más 75x, que no tiene absolutamente nada que ver con la expresión original. Pero si nosotros le decimos al programa que multiplique estas expresiones, veamos qué pasa. Si le digo aquí al programa que expanda, ¿sí? O que opere x al cubo, esto solo pongámosle por aquello de las dudas, me da x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 15. Esto, mira, aquí me da la factorización, ¿sí? Y la gráfica, sí, la ventaja de este programa que automáticamente me muestra esto, ¿sí? Vean, esto no es factorizable, por eso no me lo muestra. Miren, la expresión es factorizable, es x por 3x menos 5 por x cubo menos 15, que fue lo que yo ingresé, y la gráfica que más adelante vamos a ver gráficas. Entonces nos hemos dado cuenta de que no funciona. El error más común es esto: agrupar, a ver qué sale y jalar cada uno de los elementos para intentar factorizar. Error que yo espero que no cometan cuando realicen estos casos de factorización por agrupación. Bien, otro ejemplo de factorización es el siguiente: m al cuadrado más 2m más 1 menos 4n al cuadrado. Bueno, tenemos aquí algo bien peculiar, y es que tenemos aquí como que esto tuviera un factor común, pero estos no tienen un factor común. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, a veces la agrupación requiere de mucho ingenio, y lo que hacemos entonces es agrupar no 2, 2, sino agrupamos 3 y 1. En este caso podemos agrupar m cuadrado más 2m más 1 y dejamos fuera 4n al cuadrado. Opa. ¿Y por qué hicimos eso? Porque si ustedes son observadores se darán cuenta que esto de aquí cumple con ser un trinomio cuadrado perfecto. M cuadrado en raíz es m, la raíz de 1 es 1, 1 por m es m, y el doble de esto es 2m. O sea que si nosotros factorizamos eso con la regla, sería la raíz del primero m, el signo del segundo más, y la raíz del tercero 1, y elevamos esto al cuadrado. Y copiamos el elemento que quedó fuera, 4n al cuadrado. Si seguimos factorizando, observamos que esto ahora es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo es una diferencia de cuadrados si hay 3 elementos, no 2? Pues recuérdense que nosotros dijimos que cuando hay un paréntesis podemos unificar. Pongamos que x es igual a m más 1. Entonces la expresión se convertiría en x al cuadrado menos 4n elevado al cuadrado. Y esto sí es factorizable, y es factorizable de esta forma: x menos 2n y x más 2n. Pero como x es igual a m más 1, entonces escribiríamos m más 1 menos 2n, y nuevamente x, que es m más 1 más 2n, y ahí he factorizado mi expresión. Vean, hay que seguir reglas. Ahí van a encontrar algunos casos de aquí. Si no se puede agrupar por 2, porque no se puede, intenten agruparlo por 3, ¿sí? Para lograr un trinomio. Muchas veces, creo que en Baldor a este caso le llaman trinomio por suma y resta, creo, o trinomio por adición, algo así. Pero no deja de ser un caso de agrupación. Bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que el objetivo de todo esto es que les sea muy útil. Si les gustó el video, por favor no olviden dejar su like, y si quieren estar atentos a cuando suba nuevos videos, por favor no olviden también pinchar en suscribirse. Entonces nos vemos en un próximo video.